Muy buenas tardes, queridos compañeros, querido docente y comunidad en general. Mi nombre es Brian Stein Romero Mayorga, soy estudiante de noveno semestre del programa de Derecho a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, y el día de hoy vengo a traerles una exposición acerca de los medios de control de la Ley 1437 del 2011. Esta exposición se da en el marco del segundo parcial de Procesal Público dictada por el docente Héctor David Gutiérrez Gómez. Lo que voy a tratar de definirles o explicarles por esta exposición son los medios de control, su definición, el término de caducidad que dio el legislador, en qué momento se computa este término de caducidad, si hay reglas excepcionales por el legislador para el cómputo de término de caducidad. También tratar de hablarles acerca de la revocatoria directa de los actos y si esto abre las puertas para hablar acerca del fenómeno de lesividad. Bueno, como primer acto o como primer medio de control tenemos el, el, medio de control de simple nulidad, que lo encontramos en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo y que su definición es que toda persona por sí o por medio representante podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo de carácter general y procederá cuando este acto sea expedido infringiendo las normas que deberían fundarse, también por falsa motivación o por competencia o sin competencia o de forma irregular, también no conociendo el derecho de audiencia y defensa o con las desviaciones de las atribuciones de quien profirió este acto. El legislador no determinó la caducidad en este acto, puesto que no opera el término de caducidad, ya que, de acuerdo al artículo 164, numeral 1, el literal A dice que se puede presentar en cualquier momento. Como segundo medio de control tenemos el de la nulidad y restablecimiento del derecho, que lo encontramos en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, y su definición que nos da es que toda persona que se crea perjudicada en un derecho subjetivo amparado por la norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto y se le restablezca el derecho y por consiguiente que se le repare el daño. Pues para que proceda esta nulidad se da por las reglas del inciso anterior del artículo 137. El cómputo del término de caducidad lo encontramos en el artículo 164, numeral 2, literal D, que el legislador dice que el término de caducidad es de 4 meses y se determina o se computa a partir del día siguiente al de su publicación, notificación, ejecución del acto según sea el caso. Hay reglas excepcionales para este acto, siempre y cuando la demanda se presente en el tiempo y si hay un acto de ejecución intermedio o de cumplimiento, el término se contará a partir de la notificación de aquel. Como tercer medio de control tenemos la acción de reparación directa, que en el marco del Código Contencioso Administrativo lo encontramos en el artículo 140. Y allí nos establece que en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, que la persona interesada podrá demandar el daño antijurídico ocasionado por la acción o omisión de los agentes del Estado. Y también en la reparación del daño, obviamente tenemos que entablar esa aclaración. Este artículo nos dice que el Estado responderá por la acción o omisión de los agentes que hayan hecho un daño antijurídico a un particular. El legislador dio como término de caducidad de 2 años. Esto lo encontramos en el artículo 164, numeral 2, literal I. Y el cómputo de este término de caducidad sea a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción o omisión causante del daño. Como segunda medida del cómputo de término de caducidad lo tenemos cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo. También hay reglas excepcionales que dio el legislador y en primera medida cuando se da la desaparición forzosa, que es una medida especial, y el término de caducidad es de 2 años y que se computa a partir del momento en que desapareció la persona, y también se da el término de 2 años en el momento en que aparezca la víctima. También tenemos como segundo cómputo especial de caducidad cuando se trate de violación de derechos humanos, que el legislador dio como
como definición que no habrá caducidad cuando se trata de violación de derechos humanos, pero siempre y cuando sea declarada por un organismo internacional. Como cuarto medio de control tenemos el medio de control electoral o el medio de nulidad electoral, que en los términos del artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, su definición que nos da es que toda persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección popular o de cuerpos electorales, así como los actos de nombramiento que expidan las entidades y las autoridades públicas de todo orden o del territorio nacional, al igual que podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. Tenemos que dar la aclaración de que la acción de nulidad electoral es una especie de género en la cual lo que hace es respetar el principio de legalidad en el ejercicio de las funciones electorales, en la facultad del nombramiento o el nombramiento o el llamamiento que recae de este acto administrativo electoral. El cómputo que dio el legislador para el término de caducidad es de 30 días hábiles para proceder con este medio de control. Y se determina a partir del día siguiente en el que se produjo la elección o el día siguiente en que se hizo la publicación del acto administrativo si fue por nombramiento. Hay reglas excepcionales también para el cómputo del término de caducidad. Y de acuerdo al artículo 64, numeral 2, inciso 2, las elecciones que requieran confirmación al término se computan al día siguiente de la confirmación. Como quinto medio de control tenemos la acción de repetición. Y en su definición en el artículo 142 del Código Contencioso Administrativo nos habla que cuando el Estado haya sido condenado a indemnizar con ocasión de una condena o de forma de conciliación o otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencias de una conducta lesiva o gravemente culposa o dolosa del servidor o servidor público del Estado o del particular en ejercicio de las funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por el pago. Es decir, que la entidad que se haya condenado o para un pago indemnizatorio por una acción culposa o dolosa de un agente del Estado podrá repetir este pago contra este servidor público o el servidor público o el particular que ejerza funciones públicas. También podrá hacerse un llamamiento en garantía al servidor, el servidor público o al particular que ejerza funciones públicas dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad que se está adelantando contra la entidad pública en la pretensión. Entonces, el término de caducidad que dio el legislador es de 2 años y se computa a partir del día siguiente de la fecha de pago o a más tardar desde el vencimiento del plazo con el que cuenta la administración para el pago de la condena, que son básicamente 10 meses. Como último medio de control tenemos el de controversias contractuales, que en el marco del artículo 141 del Código Contencioso Administrativo dice que cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas, como asimismo el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando ésta no haya sido lograda de mutuo acuerdo y la entidad estatal no haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo. Entonces, a grosso modo, es que cualquiera de las partes podrá, en este contrato, podrá ejercer la acción de controversias contractuales para que se le pague o se declare la nulidad de los actos administrativos y condenar al pago de perjuicios y la liquidación de dicho contrato. El legislador dio como término de caducidad el de 2 años y se computan a partir, de acuerdo al artículo 164, numeral 2, inciso literal J, literal J, y se computa al día siguiente a la ocurrencia de los motivos del hecho o de derecho que sirvan como fundamento. También dio reglas excepcionales que cuando recaen sobre la nulidad absoluta o relativa, el término de caducidad es de 2 años,
pues, y se computa al día siguiente de su perfeccionamiento. También se dan 2 años de término de caducidad en los contratos de ejecución instantánea, que empieza a partir del día hábil después de la firma de la misma. En los que no requieren liquidación desde el día siguiente al de la determinación del contrato por cualquiera de las causas que sea, y también por la liquidación, y si sea por común acuerdo, que es bilateral, sea el término de caducidad de 2 meses. Si es unilateral es de 4 meses y por liquidación judicial de 24 meses. El otro punto es que hablamos acerca de la revocatoria directa, ya dejamos a un lado los medios de control y vamos a dar punto de vista del trámite de la revocatoria directa, y es que el Código Contencioso Administrativo contempla la posibilidad de la revocatoria directa de los actos administrativos proferidos para las diferentes entidades o autoridades administrativas. En este caso, la revocatoria directa es un mecanismo jurídico que permite a las entidades administrativas revocar sus propios actos administrativos. Se denomina directa porque en la misma autoridad expide el acto administrativo quien la revoca, y no es necesario recurrir a otra instancia o entidad para que revoque el acto. Si la revocatoria de los actos no fuera directa, habría que iniciar una acción ante la justicia administrativa para que estas quede sin efectos y los actos administrativos. Las causales por las cuales se puede dar la revocatoria directa es en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo o de lo contencioso administrativo. Señala que los actos administrativos deben ser revocados por las mismas autoridades que le hayan expedido en cualquiera de los siguientes casos. Cuando sea manifestación que manifieste su oposición a la Constitución política o a la ley, cuando no estén conformes con el interés público o social o que atente contra él, cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. Entonces la revocatoria directa se podrá efectuar por la misma autoridad que haya expedido el acto por los inmediatos superiores, de oficio o a petición de parte. Una vez ejecutoria un acto administrativo, el administrado puede solicitar la revocatoria dentro del término que se tiene para ejercer el control judicial, así dependiendo del artículo 94. Esto abre las posibilidades de hablar acerca del fenómeno de lesividad, ya que el fenómeno de lesividad se da porque hay algunas entidades que no pueden hacer la revocatoria directa del acto por sí mismas, y pues este medio lo tiene la administración para demandar sus propios actos cuando se encuentren frente a un acto que no se le pueda tramitar la revocatoria directa. No tiene término de caducidad por el Código Contencioso Administrativo. Si se pretende demandar, deberá someterse a los términos de cada medio de control. Entonces, el cómputo de la caducidad no lo tiene porque es dependiendo el medio de control que se le haya para utilizar por la administración. Entonces, el fenómeno de lesividad se da cuando la administración quiere demandar sus propios actos y no se le puede dar la revocatoria directa. Entonces, sí abre la posibilidad de que en el trámite de la revocatoria directa no se le pueda dar ejercicio a este acto y se pueda dar el fenómeno de lesividad, que es que la entidad necesite de los medios de control anteriores explicados para dar como fin a este acto y dejarlo sin efectos judiciales. Esto fue mi exposición por el día de hoy. Espero que les haya gustado, profesor. Espero que mi explicación sea clara para una buena nota y que tengan una buena tarde y un feliz día. Muchas gracias.